Hola, bienvenidos al módulo número 9 del Diplomado de Implementación del Sistema de Alertas Tempranas para la Gestión del Riesgo de Desastre en el Distrito de Cartagena de Indias. El módulo 9 se llama Preparación y Monitoreo, Respuestas y Recuperación de Desastres. El objetivo de este módulo es conocer e identificar las medidas de preparación y monitoreo para la respuesta a emergencias, la ejecución de la respuesta o el plan de emergencias y las medidas de recuperación. Lo primero que vamos a revisar es qué es la preparación. La preparación es la etapa que está comprendida por las acciones de coordinación encaminadas a la respuesta ante una eventual emergencia. Es en este punto donde se establecen los protocolos de respuesta, es decir, es ese punto anterior a que ocurra un evento de desastre donde yo voy a anticiparme a los hechos para estar preparado y responder de una mejor manera. ¿Cómo nos vamos a preparar? Para prepararnos de una manera adecuada se usan diferentes instrumentos, como lo son los procesos de capacitación, el equipamiento de las herramientas, los accesorios y los sistemas de alerta temprana. El primer instrumento son los procesos de capacitación. Los procesos de capacitación son aquellos donde a las personas se les brinda información con el fin de que adquieran las capacidades y habilidades de responder de una mejor manera ante una eventual amenaza o situación de desastre. Es bueno que estos procesos de capacitación se hagan a partir de una base general, pero también sería interesante poder plantear este tipo de capacitaciones enfocadas y diseñadas a las amenazas que está expuesta cada población, porque recordemos que no todos estamos expuestos a las mismas amenazas. Quizás si yo vivo en la parte superior de una montaña no me voy a preocupar porque me inunde, mientras que si yo vivo en un terreno plano donde no hay montaña cerca no me voy a preocupar por un deslizamiento de tierra o por la caída de una roca. Recientemente tuvimos un ejercicio de conocimiento como universidad en el cual se nos recordó acerca de la importancia de los NATEC. Los NATEC corresponden a los riesgos tecnológicos producidos por desastres naturales. El mejor ejemplo de esto que les traigo es la manera de la emergencia que ocurrió en Fukushima en 2011 durante el terremoto de Japón, que a raíz de ese terremoto pues la planta nuclear tuvo bastantes problemas y bueno, en general pues fue una situación de riesgo bastante complicada. Entonces eso nos hace pensar qué tan expuestos estamos frente a ese tipo de riesgos tecnológicos. Yo sé que hay una fábrica cerca de mí, pero no sé qué sustancias se está manejando y qué consecuencias podría traer esa sustancia para mí. Eso fue un ejercicio enriquecedor no solo en el término de concientizarnos acerca de la importancia de capacitarnos y conocer más acerca de los riesgos tecnológicos, sino de la manera en la que las amenazas no son iguales para todos y que deberíamos estar más enfocados en lo específico para poder atenderlas de mejor manera. Respecto a las herramientas y los equipos, pues son todas aquellas que sean necesarias para atender, o sea, para que cuando vayamos a responder tengamos cómo hacerlo. Uno de los ejemplos aquí podría ser el caso de los bomberos. Ellos sin el equipo necesario pues no podrían entrar a un edificio en llama o exponerse a ese tipo de condiciones, o en el caso de que se requiera transporte, considerando que Cartagena tiene un territorio insular con bastantes islas, pues es necesario tener una balsa que nos permita brindar ese transporte de manera adecuada. Lo siguiente que se debe tener es un equipo de respuesta, que corresponde a un grupo designado de población que tiene ciertos roles y ciertas responsabilidades durante un evento de emergencia. A nivel nacional, ¿quiénes son nuestro equipo de respuesta? Nuestros primeros respondientes corresponden a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, al Ejército Nacional. También encontramos al equipo de bomberos. Y bueno, ya los que cada distrito dispongan, algunos se tienen equipos de emergencia como lo son los scouts, dependiendo la gravedad del incidente y demás. ¿A qué se refieren los roles y las responsabilidades? No todos tenemos las mismas capacidades, no todos vamos a ir a hacer lo mismo. Un ejemplo, en caso de que ocurriera un desastre que involucrara labores de búsqueda y rescate, los que estarían más enfocados en búsqueda y rescate sería el personal de la Defensa Civil, mientras que en atención de salud estaría más enfocada la Cruz Roja.
Cada uno va a tener diferentes roles atendiendo la misma emergencia y cada uno va a ser responsable de áreas diferentes acorde con sus capacidades. Las simulaciones. Las simulaciones son básicamente los simulacros. ¿Qué nos permiten estas simulaciones? Evaluar cómo están nuestros protocolos que vamos a establecer, evaluar si nuestros procesos son eficientes y también nos van a ayudar a afianzar a las personas que ya tienen un rol asignado, a afianzar sus responsabilidades y a que aprendan cómo actuar de mejor manera ante la eventual ocurrencia de un desastre. Sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana constituyen una herramienta importante y fundamental en la preparación para la atención de amenazas. ¿Por qué? Porque nos están dando un aumento en el tiempo de respuesta. Cuando nosotros tenemos una alerta, vamos a estar más preparados. Si por ejemplo aquí en el distrito de Cartagena escuchamos que ya hay una alerta por la temporada de huracanes y tormentas tropicales, pues ya todos vamos a estar conscientes de que van a presentarse eventos de precipitación muy prolongados y de grandes intensidades y que es muy posible que se inunden ciertos lugares de la ciudad o que ocurran ciertos eventos o que de pronto se vaya la luz o que haya mucho viento y eso produzca que se vaya la luz, que gracias a las lluvias de pronto se puedan presentar otras situaciones relacionadas con los servicios públicos, pues yo me puedo preparar de una mejor manera, yo ya puedo empezar a reforzar de pronto mis estructuras, dependiendo qué tan expuesto esté, a almacenar quizás agua, a revisar mi botiquín, a revisar mi equipo, a estar como más atento ante cualquier eventualidad que pueda suceder. Además que también nos va a brindar monitoreo de las amenazas, que es el punto que sigue acá. El monitoreo de la amenaza que permite recolectar los datos que se deben analizar para generar información útil, lo cual fortalece el conocimiento del riesgo. El tener un sistema de alertas tempranas, al estar monitoreando las amenazas constantemente para generar las alertas, también va a cumplir las funciones de monitoreo. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas de monitoreo? Estos son en los que se basan las entidades que emiten las alertas. Por ejemplo, el IDEAM utiliza el satélite del GOES para observar el comportamiento climático y meteorológico antes de emitir las alertas o los pronósticos de lluvia. Entonces aquí podemos ver un cuadro acerca de todos los conceptos que hemos venido relacionando en las diapositivas anteriores: la capacitación, las simulaciones, el equipo, el tema de la organización, que está relacionado con los roles y las responsabilidades, el inventario de los recursos, que también está relacionado con el equipo, y bueno, el equipo de respuesta. Todo esto con base en el decreto 2157 del 2017. A continuación seguimos con la respuesta. La respuesta es, una vez ocurrida o materializada la amenaza, es la manera en la que vamos a ejecutar todo esto que establecimos en la preparación. Ya nos pensamos cómo iban a ser las cosas, ahora ejecutemos lo que planeamos para atender a ese desastre que ya nos habíamos anticipado. Entonces, nuevamente aquí un cuadro donde se relacionan las medidas de ejecución de la respuesta según el decreto 2157. Ya los iremos estudiando más adelante. Objetivos y alcance del plan. Es importante definir el alcance del plan porque de esa manera se enfocan los esfuerzos de manera adecuada hacia el objetivo. ¿Por qué es importante definir el alcance? Porque tenemos que saber hasta dónde podemos llegar con base en los recursos en los que contamos y usarlos de manera eficiente. Si nosotros ya nos ponemos un alcance y unos límites, ya vamos a saber hasta dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar hasta allá de una manera más eficiente. Niveles de emergencia, alertas y alarmas. En este punto hay que hacer una diferenciación entre lo que es una alerta y lo que es una alarma. Una alerta se da antes de que ocurra el evento. Por ejemplo, cuando empieza la temporada de huracanes, que estamos en temporada de alerta, o cuando se declara la temporada del fenómeno del niño o el fenómeno de la niña.
ya empiezan a generarse alertas. En el caso del fenómeno de la Niña se pueden generar alertas por inundaciones debido a las lluvias prolongadas que se esperan que hayan, o en el caso del fenómeno del Niño se pueden provocar alertas por amenaza de incendio, porque se considera y se espera que las condiciones secas sean las que predominen durante mucho tiempo. ¿Qué otro tipo de alertas tenemos? Por ejemplo, las que emite el Servicio Geológico Colombiano respecto a los volcanes, recordando el episodio de este año donde el volcán Nevado del Ruiz tuvo niveles de alerta naranja y se presentaron incluso evacuaciones en el lugar y en las cercanías de la montaña. Y bueno, ya pasando a las alarmas son las que ocurren cuando ya se están presentando los desastres o presentando los eventos de los cuales se estaban monitoreando. Entonces aquí les tengo un ejemplo. Aquí en el costado izquierdo podemos ver cómo la era digital también nos ayuda a difundir las alertas. En este caso es un tuit del Servicio Geológico. Como les mencionaba, ellos son los encargados del monitoreo de todos los volcanes y además pues de la actividad geológica y sísmica del país. Entonces, cuando hay un volcán que comienza a mostrar anomalías en su comportamiento, ellos comienzan a emitir boletines. Entonces aquí primero que todo emiten siempre boletines semanales, pero cuando el comportamiento es anormal, como en el caso del Nevado del Ruiz este año, ellos emiten boletines mañana y tarde o cada que se requiera, actualizando el nivel de alerta, especificando si vamos a seguir en alerta amarilla, en alerta naranja o vamos a pasar en alerta roja y qué implica cada una de las alertas. Y aquí, en la imagen de la derecha, es una imagen del satélite GOES, el que usa el IDEAM. Este está disponible en el geovisor del IDEAM, que está apuntando específicamente a Colombia, y en él se pueden observar diferentes variaciones climáticas que son captadas por este satélite. Y entonces, con base en esta información, el IDEAM comienza a hacer sus pronósticos de lluvia, que los emite también vía redes sociales mañana y tarde, diciendo pues de cuáles son las condiciones más probables que se presenten respecto a las condiciones climáticas y atmosféricas en las diferentes regiones del país. Ya diferente es cuando entramos a la temporada de huracanes, pues quizás saquen o tengan boletines más específicos. El manejo de la respuesta es donde se definen los objetivos de respuesta a la emergencia específica. Aquí es donde se implementa la organización de las estrategias y las tácticas que permiten planificar y optimizar las operaciones de respuesta de acuerdo con el panorama de los daños y la disponibilidad de los recursos para responder efectivamente a la emergencia. Entonces, el manejo de la respuesta es la ejecución y la acción del equipo de respuesta y de la manera en la cual van a atender la emergencia. Finalmente tenemos la etapa de recuperación, la cual es el proceso post-desastre. En ella se evalúan los daños y se plantean las acciones que nos permitan volver a normalidad o restaurar las condiciones que habían antes de que se presentara la amenaza. Entonces, en este caso está, por ejemplo, esto es del tsunami que se generó en Tokio a raíz del terremoto que se presentó en 2011, de cómo estaba antes y cómo está pues actualmente. Ya se ha recuperado la carretera, ya se han levantado los escombros y pues además de eso también se tiene que velar por acciones que permitan recuperar las condiciones económicas, no solo pues la infraestructura. Entonces, nuevamente aquí las medidas de recuperación del desastre establecidas en el decreto 2157 del 2017. Primeramente se evalúan los daños, que es la fase inicial, donde se evalúa el alcance geográfico, la intensidad y la afectación. Entonces ya yo voy a mirar que no solo me inundé, sino que esa inundación llegó a cuántas casas. Se me inundaron 3 barrios, o sea, no sé, 120 casas. Si de pronto yo estoy en una zona rural, ¿cuántas hectáreas de cultivo se inundaron? ¿Hasta dónde llegó la inundación? ¿Qué cosas dañó? Entonces ahí empiezo yo a mirar lo que es la intensidad, la afectación y el alcance geográfico. El plan de acción es la parte de la planificación donde a partir de ese inventario de daños yo voy a plantear cómo puedo recuperar o cómo puedo resarcir todos esos daños que yo identifiqué. Las intervenciones correctivas
es la ejecución del plan de acción. Entonces ya voy a empezar a intervenir para poder resarcir todos esos daños que ya identifiqué y luego planifiqué estas intervenciones o estas acciones. Entonces aquí tenemos un resumen acerca de cómo se diferencian estas tres etapas importantes. Recordemos siempre que la preparación es el ejercicio que yo hago antes de que ocurra la amenaza, la respuesta es todo aquello que ocurre durante la amenaza una vez se ha materializado el desastre, y la recuperación son las medidas que van después de que ya se materializó y se atendió el desastre. Y con esto cerramos el tercer ciclo formativo. Muchas gracias a todos por asistir y los esperamos en la sesión número 10.